Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Raimundo, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludo también a Juliana y a Elsa, me da mucho gusto estar en tu programa y saludar a todo tu auditorio a nivel nacional. Te pregunto primero, ¿es cierto o es falso que como director de la Comisión Federal de Electricidad compraste membresías para el Foro Económico de Davos? Absolutamente cierto, como director de la Comisión Federal de Electricidad impulsé la participación de México en un foro tan importante como el Foro Económico Mundial. Considero fundamental la participación de nuestro país en los principales foros donde se reúnen anualmente los liderazgos sociales, económicos y políticos del mundo entero. Y en el mandato que tenía en ese entonces como director general de la Comisión Federal de Electricidad, lo que me propuse es a presentar ante los mexicanos y ante el mundo entero el propósito fundamental de la reforma energética, de ofrecer un servicio eléctrico de calidad, de bajo costo y sobre todo con procesos amigables al medio ambiente. Para ello es necesario tener acceso a la tecnología de punta, a los espacios más amplios de inversión para construir la nueva infraestructura eléctrica del país, para generar empleos de calidad y bien pagados en México y para poder tener un servicio de energía eléctrica a costos competitivos y con altos niveles de calidad. Ese es el propósito de tener una membresía amplia con el Foro Económico Mundial, y en las dos ocasiones que como director general tuve la oportunidad de encabezar la delegación de la Comisión Federal de Electricidad para estar presente en el foro, debo de decir que el nivel de interés que ha habido en el mundo entero por lo que se hace en México en materia de... Nos estabas explicando qué tipo de personal, qué tipo de empresarios, qué tipo de compañías asisten anualmente al Foro Económico de Davos. Gracias, Raimundo. Asisten las principales empresas de energía eléctrica y de gas natural del mundo, asisten las principales empresas de tecnología, los fondos de inversión y los especialistas en materia energética del mundo entero. Es un espacio muy importante, pues en 3 días y medio se reúne en los principales actores de la industria eléctrica mundial, y por esa razón, porque para México participar en esos foros le permite acercar inversión, empleos de calidad y servicios de alta tecnología, que considero fundamental, y así lo hice como director general de la CFE, participar en el Foro Económico Mundial de Davos los 2 años que fui director. Oye, Enrique, nos dices, bueno, ahí en un mismo espacio, pues supongo que a distancia de metros y de pasillos, ¿no? De kilómetros y de naciones y de continentes, uno encuentra ahí a todas las personas que son potenciales inversionistas en México. Así es. Te pregunto, ¿cuánto cuesta cada membresía para el Foro Económico de Davos? Mira, ahora te doy el dato del costo de la membresía, pero son diferentes tipos de membresía en función de tener un mayor nivel de participación. ¿O cuánto pagó la Comisión Federal de Electricidad por cada una de sus 3 membresías? Así es un costo distinto el que te tengo que señalar, porque la membresía que se amplió cuando yo fui director general tenía como propósito de que fuera cada vez más gente representando a la empresa, y en ese sentido el elemento principal es el siguiente: el costo de la membresía contrastado con los ahorros que le significa a nuestro país la participación de múltiples empresas en las licitaciones de generación, transmisión y gasoductos, hace que la participación de México en foros como el de Davos se pague fácilmente con la participación y generación de empleo a lo largo de las licitaciones que lleva a cabo la empresa a lo largo del tiempo. Déjame compartir un dato con el auditorio. En el tiempo en el que yo fui director de la Comisión Federal de Electricidad, se estableció un programa de 61 licitaciones. De ellas se concluyeron 54. Se recibieron propuestas en esas 54 licitaciones de 306 empresas distintas, y el ahorro acumulado
en los procesos de licitación para México fue del 47% de lo que teníamos estimado, es decir, logramos ahorros por más de 12,200 millones de pesos. Eso es producto de la competencia y de procesos de licitación abiertos y transparentes que se llevaron a cabo a lo largo de los 2 años que fui yo director general de la Comisión Federal de Electricidad. Y debo de subrayar que de las participaciones más consistentes en esas licitaciones, donde participaron más de 300 empresas, pues eran precisamente las empresas mexicanas e internacionales que, estando en Davos, se enteraban de primera fuente de los procesos licitatorios calendarizados consecuentes con la reforma energética. Dichas inversiones están en México generando empleos de calidad y bien pagados y construyendo la infraestructura eléctrica de generación, de gasoductos, de transmisión, de distribución, de centrales de generación que permiten tener un sistema eléctrico que le da servicio hoy a cerca del 97% de la población en todo el territorio nacional. Por esa razón, porque participar en foros internacionales de alta relevancia permite atraer inversión y generar empleos, y eso se traduce en el tiempo en servicios de mayor calidad, menor costo y procesos más amigables con el medio ambiente, que tomé la definición como director de la Comisión Federal de Electricidad de participar activamente en el Foro Económico de Davos. Señor Enrique Ochoa, le saluda María Idalia Gómez. Dígame, entonces, de lo que está usted explicando de las licitaciones, ¿prácticamente sería efecto de haber asistido a Davos? ¿O cuál podría ser exactamente el efecto medible de esta asistencia a Davos durante estos 2 años y para el próximo? Absolutamente, sí. La participación de México, de la Comisión Federal de Electricidad, en el Foro Económico Mundial de Davos permite atraer inversiones y generación de empleo hacia México. En consecuencia, cuando uno asiste a esos foros y la comitiva que acompaña en los trabajos a la Comisión Federal de Electricidad puede tener múltiples espacios, como decía Raimundo, cerca para reuniones bilaterales, para reuniones multilaterales y para participar en los foros especializados, es que entonces se hace un balance de la calidad de la reforma energética y por lo tanto atrae las inversiones y la generación de empleos deseados. Permíteme compartirte un elemento en ese sentido. Son 3 días y medio de trabajo donde puedes tener reuniones bilaterales y poder tener también participación en foros de especialistas. Pues bien, en uno de estos foros de especialistas, donde precisamente se reúnen todos los directivos de las principales empresas de tecnología y de energía, se tomó la decisión a partir de la participación de México de que iban a hacer un análisis de las reformas energéticas más importantes en el mundo en el momento. Y fue un análisis comparativo durante 1 año de la reforma energética de México y de la India. Al año siguiente, en la participación de Davos, este grupo de expertos presentó sus conclusiones. Y las conclusiones, después de 1 año de trabajo, fue que la reforma energética de México era más profunda, se estaba implementando de manera oportuna y con resultados positivos para la población, en contraste con la reforma impulsada en la India. En consecuencia, la recomendación del grupo de especialistas que analizaron las reformas energéticas, que eran las más importantes del momento, es que México merecía ser destino de inversión y de creación de empleos. Y como podemos ver a lo largo de las licitaciones que se llevaron hacia adelante, la participación amplia de empresas americanas, europeas, asiáticas, mexicanas y algunas latinoamericanas fue creciente, y por eso considero que la participación de México en esos foros es fundamental. Y sobre el mismo tema, aunque digamos como acotación, ¿por qué utilizar los transportes de Iberdrola para trasladarse a España, de España a Suiza? Gracias. Por 2 razones. La primera,
el primer año en el que yo acudí a Davos, quien encabezaba los trabajos del grupo de especialistas de energía en Davos era el presidente de Iberdrola. Y en consecuencia, él ofreció a distintos integrantes de las empresas de energía a trasladarnos juntos hacia Davos. Yo acepté esa invitación con otros líderes de la industria y así nos trasladamos de Madrid a Zúrich. Y ya nos trasladamos de Zúrich a Davos en los transportes colectivos que se ponen a disposición de las personas que llegan a la reunión y así acudimos. Otra razón, antes de el Foro Económico Mundial de Davos, en los 2 años en los cuales yo asistí, y como lo hice público en ese entonces a través de boletines de prensa y de mi cuenta de Twitter, acudí a giras de trabajo en España. El primer año acudí a ver las centrales hidroeléctricas reversibles que tiene la empresa Iberdrola en España. ¿Qué es una central hidroeléctrica reversible? Aquellas grandes presas que generan energía eléctrica cuando el costo de energía es caro y la venden en el mercado. Pero con esa misma turbina, cuando el costo de energía es barato, la usan para jalar agua para regresarla a la presa, para que al día siguiente, cuando el costo de la energía es más cara, con esa agua almacenada generar energía de alto costo y ponerla al mercado. Es decir, ellos utilizan la misma infraestructura que ya tienen para generar energía eléctrica cuando es conveniente y para jalar agua y almacenarla cuando es económicamente conveniente. Nosotros en México no hemos tenido ese tipo de infraestructura porque no teníamos un mercado de generación que distinguiera precios a lo largo del día en el sector. Con la reforma energética se establece ya un mercado de generación de energía eléctrica y contar con infraestructura de esa naturaleza hace un potente sentido. Señor. Por esa razón fui a España a conocer esa infraestructura y de ahí me trasladé a Davos. Señor. El año siguiente fui a visitar las instalaciones de otras empresas líderes en la materia para ver las centrales de generación renovables, eólicas y fotovoltaicas de última tecnología. Y eso también como consecuencia de las futuras licitaciones que tendríamos en el país para recibir tecnología de punta en la materia. Pero le interrumpí, perdóneme, dígame. No, gracias. Lo que, entendemos mucho de ser una potencia empresarial de Iberdrola, pero lo que no es muy congruente con la legislación es que siendo una contratista tan importante para la CFE como en además de otras empresas del Estado, pues a cualquier servicio que puedan prestar a un funcionario puede malinterpretarse y puede incurrir incluso por la ley en un conflicto de interés. Más allá de que lidere o no una condición, es decir, no habría que cuidar pulcramente este tipo de relaciones y vinculaciones, porque pues se puede ir en otro transporte, ¿no? Además, precisamente, déjenmelo acotar, que en uno de los viajes, el segundo, se contrató 2 vehículos adicional al que usted viajó por Iberdrola, y los otros 2 funcionarios que lo acompañaban, aparentemente, porque no está muy claro, usaron 2 vehículos cada uno, lo que hizo más oneroso en vez de usar el tren. A lo que me refiero y a lo que voy en concreto, la ley es muy específica en la ley mexicana en cuanto se refiere a conflictos de interés, en que cualquier servicio que preste una empresa que tiene contratos con el Estado, más allá de que pueda ser líder de lo que sea o pueda ser porque todos lo hicieron. Sí, permítame hacerle una distinción nada más sobre ese tema que es muy importante. La regulación sobre conflictos de interés señala si yo tuviera, cosa que no he tenido jamás, ningún interés accionario o capacidad directiva en empresa alguna que participe en el sector energético. Eso ha quedado puntualmente acreditado desde mi declaración patrimonial y mi 3 de 3 y 3 de 3 Plus. Jamás he caído en ningún posible conflicto de interés en ninguna de mis responsabilidades públicas en sector alguno. Pero además, lo que usted señala con toda puntualidad, todos los procesos donde participan las empresas que van a trabajar o que van a brindar un servicio a la Comisión Federal de Electricidad se llevaron a cabo durante mi administración a través de licitaciones públicas y transparentes.
con el acompañamiento de Transparencia Mexicana, y donde los criterios para que se estableciera quién iba a llevar a cabo la inversión y la generación de empleos en nuestro país se lograra a través de las mejores condiciones de precio y de calidad tecnológica. Por esa razón no hay ningún problema en el proceso que se llevó a cabo en Davos. En cuanto al elemento del transporte, le reitero, y se lo dije yo a quien me entrevistó para la nota que se ha publicado el día de hoy, que en mi caso y en el caso de mi esposo usamos la transportación ofrecida por la organización de Davos, y cuando yo fui solo utilizamos la transportación como grupo colectivo de directivos que veníamos en el contexto de las conversaciones en materia de energía. Sí, oye, no le decía yo a la persona que me preguntó que sí, no sé a qué se referían con la renta de 2 vehículos por una persona. La verdad desconozco ese tema y remetí en ese entonces la respuesta a la Comisión Federal de Electricidad. Pero sí, subrayo, la participación en Davos, medida en pesos y centavos. Me preguntaban hace un momento cuánto cuesta. Cuesta la membresía primera que se tuvo 250,000 francos suizos, y la segunda, cuando se incrementó el número de personas que podían asistir, 450,000 francos suizos. Eso es aproximadamente una membresía de 4.5 millones de pesos a 8 millones de pesos. Comparados con los ahorros equivalentes a cerca de 12,200 millones de pesos, pues claramente la participación en foros internacionales donde se pueden establecer los mecanismos de divulgación, explicación y socialización de las reformas importantes del país arrojan beneficios de inversión, ahorro y generación de empleos muy significativos para México. Oye, Enrique, tú nos describías la parte de la ley y la parte de todo lo que tú hiciste en la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es perfectamente entendible en el sentido de que no hay ningún delito, no habría ningún delito que perseguir en absoluto. Y aquí a donde voy es que el conflicto de interés en el mundo, pues realmente son muy pocas las veces en las cuales al establecerse el conflicto de interés resulta que hubo un beneficio para la persona que incurrió en el conflicto de interés. Lo que generalmente sucede es que el conflicto de interés lo que produce son percepciones, y las percepciones lo que hacen es minar o deslegitimar a las personas. Sí, esta es una larga discusión que ha habido en esta administración sobre la parte del conflicto de interés, en donde la gran defensa ha sido la parte legal, pero sí se soslaya de manera importante, a mi juicio, la parte de las percepciones, que sí genera estos ambientes de opacidad, que no significa ser un violador de la ley. Creo que este es un poco el terreno en el cual estamos platicando, y me pregunto si tú no consideras que este país tendría que avanzar hacia un criterio mucho más amplio sobre lo que es el conflicto de interés, y de una vez por todas pues poder dar el brinco a lo que hemos venido arrastrando en los últimos años, precisamente por esta diferencia tan significativa en términos de concepción y entendimiento sobre conflicto de interés. Yo coincido contigo, Raimundo, que es un tema que debemos de seguir analizando y estudiando a profundidad en México, porque nos debemos una ciudadanía que reclama que las cosas cambien, que las cosas mejoren. Pero poniendo todo en su lugar, en el caso de la participación en una de las organizaciones más serias a nivel mundial, donde se está participando precisamente para explicar las grandes ventajas para invertir y generar empleos de calidad en México, la participación de quienes acudimos en distintos momentos al Foro Económico de Davos tenía como único propósito el de trabajar a favor de México, mostrando las mejores condiciones de estabilidad y de inversión. Creo que los grupos de trabajo que se generan en Estados Unidos o en Europa para que las compañías intercambien elementos de tecnología, de mejores prácticas, de mecanismos más atinados para resolver los problemas de la industria, merecen tener siempre la participación de México.
Eso yo lo propuse como director de la Comisión Federal de Electricidad y lo recomiendo ampliamente. Ahora bien, si utilizamos un transporte en el colectivo de empresas que están acudiendo para trasladarlos de un lugar a otro, también se puede entender como parte del ejercicio de poder tener elementos de comunicación y de aprendizaje entre todos. Pero yo le decía a quien me entrevistó, pues también ese costo del boleto de avión se ahorró, no le costó a nadie, no le costó al contribuyente mexicano. El utilizar el transporte público también significó, lo usamos de manera colectiva, quienes acudimos a esa reunión, pues no le costó al erario mexicano. Y una cosa que es muy importante, que la nota es imprecisa, aunque yo lo aclaré cuando a mí se me entrevistó. En mi trayectoria pública jamás he utilizado el recurso del erario para pagar mis gastos de alimentos. En ninguna de mis representaciones en reuniones internacionales o nacionales, como funcionario del sector energético o partidario, he utilizado los recursos para alimentos o gasolina. Yo tradicionalmente he considerado que con el salario que se nos paga es para que nosotros cubramos nuestros gastos. Entonces considero contigo que sí son temas que tenemos que seguir puntualizando, pero en esta ocasión, con toda puntualidad lo digo, no hubo conflicto de interés alguno y al contrario fueron participaciones que resultaron en licitaciones públicas y transparentes que han significado la participación de más de 300 empresas distintas, especializadas del mundo entero, en la construcción de nueva infraestructura eléctrica, que resulta en un servicio de energía eléctrica completo para el país, a costos competitivos, de mejor calidad y sobre todo cuidadosa con el medio ambiente. Señor Ochoa, nada más una acotación. La ley federal de responsabilidades de servidores públicos establece, y a eso me refería nada más, no necesariamente que una persona tenga acciones en una empresa como un conflicto de interés, sino establece otras condiciones para que se pueda dar un conflicto de interés al recibir un servicio o una ayuda, un apoyo de parte de una empresa. Dice que los servidores públicos deben abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, entre otras cosas, servicios que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público del que se trata el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que impliquen intereses en conflicto. Es decir, siendo una contratista de la CFE, antes y después, porque hubo contratos para Iberdrola 6 meses después, pues podría interpretarse, como lo decía el señor Raimundo Riva Palacio, como un posible conflicto de interés. Pero a eso obedecía mi pregunta en específico, es decir, que si no se podía malinterpretar el aceptar estos transportes como un estar en la línea delgada de conflicto de interés. De ninguna manera, le agradezco la clarificación, pero por la misma lectura que usted acaba de hacer, señala en la parte última del artículo señalado que deriven en posibles conflictos de interés. No los hay porque yo no tengo ninguna participación en ninguna empresa en materia energética, ni nunca la he tenido. Pero además, los procesos de licitación se llevan a cabo bajo estándares de mejores prácticas internacionales, donde de ninguna manera soy yo como funcionario quien decide una licitación. La licitación forma parte de un proceso transparente con testigos sociales y de acompañamiento que definen puntualmente bajo las condiciones de mejor precio y de mejor calidad tecnológica qué empresas deben de brindar un servicio o llevar a cabo un proyecto de infraestructura. En ese sentido, de ninguno de los dos extremos se actualiza el supuesto que usted señala. Oye, que no hay duda, ¿verdad? Este diálogo que estamos teniendo, pues nos grita que sí nos urge aquí en México tener una convención en la cual estemos de acuerdo con todos estos niveles de lo que es el conflicto de interés. Yo te quiero preguntar algo sobre las 61 licitaciones que nos decías vinieron después. ¿Cuántas de estas están directamente relacionadas con la gestión que se hizo en Davos durante 2 años? Pues mira, son 54, eran como te dije 61 licitaciones las que teníamos en proyección calendarizada
Cuando yo inicié y concluí mi administración, en ese proceso se llevaron a cabo 54. De esas 54 licitaciones, participaron más de 300 empresas y significó un ahorro por la competencia en cerca de 12.200 millones de pesos. Ahora bien, la divulgación que se hizo en la presentación en las dos ocasiones que yo fui de foros, pues después se vio reflejada en que las empresas que participan en Davos fueron participando de manera creciente en los procesos de licitación, empresas internacionales de distintas nacionalidades y mexicanas. En consecuencia, si pudiéramos nosotros revisar con toda puntualidad, hay reportes en la revista The Economist, en la revista Fortune Magazine, que refiere que las licitaciones de energías renovables en México han sido las mejores registradas en el mundo hasta la fecha, por haber logrado un alto nivel de participación, por haber logrado precios históricamente competitivos y por haber logrado en tiempo inversiones sustantivas para impulsar las energías renovables en el país. Y ciertamente esos resultados son como consecuencia de la presencia de México y de los funcionarios mexicanos en los distintos foros internacionales donde se ha presentado y divulgado la reforma energética, siendo Davos el foro más serio a nivel mundial por el nivel de participación de líderes económicos, empresariales, científicos y políticos que acuden en ese espacio y que a partir de la organización del mismo foro se concentran por disciplina. Les mencionaba que yo tuve la oportunidad de participar en los 2 años en la reunión especializada de directivos del sector energético y de tecnología eléctrica. En esos foros fue precisamente donde se analizó y estudió la profundidad y las correctas prácticas internacionales de transparencia de la reforma energética mexicana, y al contrastarla con otra reforma que se estaba llevando al mismo tiempo, que era la de la India, resultó que el estudio concluye de manera muy positiva que la reforma energética mexicana se estaba llevando a cabo con la profundidad y la oportunidad que consideraban esos expertos adecuada. Por esa razón, porque en esos foros es donde se conocen las reformas, donde se valoran sus contenidos, donde se divulgan los proyectos y procesos de licitación del futuro, es que puedo afirmar que es muy importante para México participar directamente en esos foros, porque es de donde vendrá la inversión y los empleos de calidad futuros. Enrique, déjame salirme de la Comisión Federal de Electricidad y Davos para dos puntos que no queremos desaprovechar teniéndote en la línea, y tiene que ver con Coahuila. Una, hoy el PRI confirma que el exgobernador y expresidente del partido, Humberto Moreira, perdió en automático su militancia al aceptar ser postulado a un cargo de elección popular por otro partido. ¿Esto cómo se puede definir? ¿Como una traición? Yo lo veo de manera diferente, Raimundo, en el caso de Coahuila y en el caso de Nayarit, donde Raúl Mejía, quien fue también en su oportunidad un destacado militante del PRI, legislador federal, senador de la República, y en el caso del licenciado Humberto Moreira, que fue también un destacado militante, pues conocen claramente los estatutos. El estatuto del PRI establece en su artículo 63, fracción segunda, lo siguiente, dice así: pierde su militancia quien acepte ser postulado como candidato por otro partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en los presentes estatutos. En ambos casos sucedió que ambos militantes optaron por ser postulados por partidos políticos donde no teníamos alianzas en ese contexto electoral, y en consecuencia aplica el estatuto. Hay otros casos que son distintos, donde los procesos que median son de expulsión. En este caso no es así. Este caso los estatutos lo marcan como pérdida de militancia y en consecuencia pues dejan de ser parte del partido. Enrique, finalmente, en lo que está este activismo de Humberto Moreira no altera, no afecta la campaña del PRI en Coahuila para gobernador.
De ninguna manera. Nuestro candidato a gobernador es Miguel Riquelme. Es un candidato que ha presentado una serie de propuestas muy interesantes en materia de seguridad y desarrollo. Permíteme compartirle a todo el auditorio que Miguel Riquelme en Coahuila fue electo nuestro candidato con un proceso que incluyó la participación de más de 502,000 personas. Déjame darte un dato de contraste. El Partido Acción Nacional nunca ha ganado 500,000 votos en Coahuila en elección alguna, ni los ganará en este 2017. En cambio, Miguel Riquelme ya en el proceso interno del partido contó con la participación de más de 502,000 personas. Miguel Riquelme ha presentado su declaración 5 de 5 en Coahuila. ¿Qué quiere decir esto? Presentó su declaración patrimonial, fiscal, de conflicto de interés, antidoping y carta de antecedentes no penales. En cambio, el candidato del PAN no ha participado, no ha presentado de manera pública ni su 3 de 3 y lo retamos a que presente su 5 de 5, a ver si le cumple al pueblo de Coahuila, a ver si se atreve. Miguel Riquelme está diciendo con toda claridad, en materia de seguridad ni un paso atrás y en materia educativa que ningún estudiante se quede sin educación pública por falta de recursos. Vamos con Miguel Riquelme a la cabeza en las encuestas, Raimundo, y vamos a trabajar ampliamente con toda la ciudadanía para pedirle su voto, su confianza, para que con Miguel Riquelme a la cabeza podamos establecer las nuevas soluciones a los problemas de los coahuilenses. Enrique, te agradecemos mucho que hayas platicado ampliamente con nosotros aquí esta tarde. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Raimundo, por tus preguntas, siempre críticas y puntuales, a Elisa y a Juliana por la oportunidad de conversar con ellas sobre temas que son ciertamente de interés nacional y espero que tenga la oportunidad algún día de estar en el estudio con ustedes para tener conversaciones sobre los demás elementos que componen las campañas en este 2017. Por supuesto que sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Fue Enrique Ochoa, presidente